Bienvenidos todos nuevamente a un Legal News. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Matías Ferrari. Matías es socio fundador de la firma Cerolini y Ferrari, líderes en la práctica de derecho del consumidor en Argentina. ¿Cómo andas, Matías? ¿Bien? Bien, bien, Pablo. Un gusto estar Bueno, acá. Una instancia más de encuentro. gracias por compartir este encuentro con nosotros para hablar con Matías sobre una novedad normativa, más allá de que no sea una novedad como tema, pero sí una novedad normativa, que es esto del sobreendeudamiento del consumidor, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Matías, es, ¿qué es esto del sobreendeudamiento del consumidor? Mira, es un tema que se viene discutiendo en doctrina de los congresos de derecho del consumidor, ¿no? Desde hace mucho tiempo y muy reclamado por la doctrina. Básicamente atiende a un fenómeno que es cuando el consumidor, ¿no? Tiene una situación de desequilibrio patrimonial por tomar financiamientos de distinto tipo, tarjeta de crédito, préstamos personales, etcétera, y básicamente se le hace imposible o muy difícil pagar. ¿Sí? Entonces, frente a lo que en otro contexto, ¿no? En un contexto empresario, irías directamente a la ley de concursos y quiebras, bueno, acá estás en una situación de no necesariamente de cesación de pagos, pero sí una situación de dificultad o imposibilidad para pagar, para ahorrar las deudas por parte del consumidor, ¿no? Este es un fenómeno que no es argentino, no es que esto se acaba de dar en Argentina, sino que viene siendo discutido hace mucho y a su vez es una discusión a nivel mundial, ¿no? Muchas Ajá, jurisdicciones mira tienen vos, esta discusión. no estaba ni enterado de esto. Escuchame una cosa, Ok. Matías. Yo puedo entender que haya sobreendeudamiento a nivel empresas, porque uno como análisis de riesgo, ¿viste? Le pedís al deudor, bueno, tráeme los últimos 4 balances, entonces ahí analizas Claro, rápido, porque vos tenés un documento donde podés más o menos evaluar, ¿no es cierto?, lo que se llama el debt to equity ratio, ¿no es cierto?, de una empresa. exactamente. Ahora, en un individuo, ¿no? ¿Cómo hacemos Ujú. para, o cómo hacen, ¿no es cierto?, los dadores de préstamos para tomar nota de que ese individuo que está pidiendo una tarjeta de crédito tiene un debt to equity ratio que lo pone en ese umbral, ¿no es cierto?, de estar sobreendeudado. Digamos, ¿sabemos de Clarísimo. esto? Bueno, acabas de dar en la tecla de, Ah, si querés, sí, sí, diste en la tecla de uno de los aspectos más sensibles, después lo vamos a charlar, ¿no? En la parte normativa, pero ¿cómo hace? Bueno, ahí tenés que separar, ¿no? Porque hay distintos segmentos, ¿no? De clientes y distinto tipo de entidades para cada uno de esos segmentos. Dicho de otro modo, no es lo mismo un banco y el perfil de cliente bancario promedio a lo que puede ser el cliente de una mutual o el cliente de una fintech o el claro. cliente de una financiera, ¿no? De, no sé, Cuyo, ¿no? Por Cuyo, una región de la Argentina. Digo, son perfiles de clientes distintos. Digo, el prestador, ¿no? El proveedor de servicios financieros también suele tener perfiles distintos. Al final, todos, ¿sí? Confluyen en, obviamente, una dinámica que es obvia, digamos, que es la del scoring crediticio. Hacen un análisis de riesgo del cliente, ¿no? Y evalúan, digamos, qué financiamientos pudo haber tenido ya, digamos, a través de distintas herramientas de inteligencia comercial, y en función de eso hacen su composición del lugar. Por supuesto, los bancos probablemente están, ¿no? En los que son un poco más restrictivos a la hora de dar financiamiento a aquellos que no califican de manera sencilla. En el otro extremo, por ahí alguna fintech o alguna financiera o alguna mutual, bueno, tiene estándares más bajos y en consecuencia es más abierto, más flexible para prestar a aquel que por ahí ya tiene un financiamiento previo, ¿no? Digo, estoy simplificándolo, Ok, pero ok, en el barrio de todo el sistema financiero hay bien. distintos proveedores y distintos segmentos de clientes. Bien, pero acá vos justamente dijiste una palabra muy interesante que es la del scoring crediticio, cosa que en Argentina al menos, no sé en el resto de los países de América Latina, pero en Argentina el scoring crediticio como información pública no existe, No, cosa que sí así existe, como, cosa que sí claro, existe, por ejemplo, en Estados Unidos,
¿no? Donde todo el mundo sabe cuál es ¿no es cierto?, el score de cada uno, y sabemos que hay un umbral que si tienes menos de 400, lamentablemente nadie te va a dar plata, y si tenés 850, que es el máximo, accedes a todo el préstamo que quieras y a tasas muy bajas, pero hay un lugar donde uno puede nutrirse de esa información, cosa que en países como los nuestros no contamos con esa data para poder No, no decir si un así, individuo, ¿no? Ok, totalmente. ok. Sí, sí. Entonces, O sea, acá lo la... cual, perdón, Pablo, lo Sí, cual no quiere decir que cada compañía tiene sus sistemas, o tercerizados o no, de ese scoring crediticio y de hacer inteligencia comercial para entender qué tipo de cliente tiene enfrente y si puede recibir préstamos o no, ¿no? ok. Entonces ahora resulta ser que tenemos una norma que regula este aspecto. Entonces, acá la pregunta es, No, ¿cuál es la importancia de esta norma que menciona o regula? Vos ya nos dirás qué sí, es. a ver, regula y no regula, ¿no? Digamos, esto, los congresos de derecho consumidor vienen reclamando mucho, digo, todos los congresos de consumidor tienen una mesa de trabajo específica de este tema, ¿no? Que saca dictámenes y consensos todos los años. A su vez, los proyectos de código de defensa del consumidor que ha tenido la Argentina, que algunos todavía tienen estado parlamentario y que puede pasar que el año que viene tengamos alguna novedad en ese punto, tienen un capítulo específico de sobreendeudamiento, ¿sí? Con muchas previsiones que están incluidas como criterios en esta norma nueva que acaba de salir, ¿no? Eh, es importante, primero porque la doctrina pro consumidora viene haciendo mucho push, ¿no?, con este tema, y al mismo tiempo porque hay atrás de esto un fenómeno, ¿sí?, que tiene que ver con la inclusión, el título inclusión financiera, ¿no? Digamos, hay dos cuestiones en tensión en la Argentina y en otros países de la región, que es, necesitas meter más gente dentro del sistema financiero por múltiples factores, eh, pero al mismo tiempo tenés un sistema financiero que en distintas vertientes, bueno, no se acomoda tan sencillo, ¿no? No le resulta tan sencillo esa receptividad para algunos perfiles de clientes. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque le pone una serie de criterios y principios a esto que está en tensión, ¿no? La inclusión financiera y la resistencia a incluir o a tomar como clientes a algunos prospects, ¿no? Algunos posibles clientes. Lo que vos ves es también como otra arista, digamos, por ejemplo, un banco central muy preocupado por la educación financiera de los clientes, Ujú, ¿no? Que también ujú. tiene directa relación con el sobreendeudamiento. Una de las explicaciones del sobreendeudamiento es que los clientes muchas veces no entienden lo que están haciendo. Esto es una explicación, una argumentación que también vas a ver cuando charlemos un poquito más en detalle sobre qué dice la norma. Hay como una asunción, un preconcepto de que el cliente en general no entiende mucho, ¿sí? Y este criterio de que el cliente no entiende mucho y que en consecuencia necesita más y mejor educación, consejo financiero, es un criterio que la Corte Suprema en Argentina en el año 2016 ya fijó, ¿no? En un famoso fallo que es PADEC con Bank Boston, donde dijo el consumidor en general es merecedor de tutela especial, pero si es un consumidor en servicios financieros, todavía es merecedor de una tutela aún más acentuada, ¿no? Entonces, esto está atrás operando en todo el fenómeno de regulatorio del sobreendeudamiento. ¿Y cuáles son, en tu opinión, los aspectos así más polémicos que despierta esta normativa? Mira, hay una primera cuestión para no ser alarmista que hay que tener presente, que es, esta es una regulación que su norte es más interno para los reguladores de consumidor. ¿Qué quiere decir esto? A los reguladores de consumidor le entran más o menos por año en la Argentina, todas las jurisdicciones de la Argentina le deben entrar más o menos 250.000 casos, ¿sí? 250.000 reclamos, que hoy están fuertemente canalizados en lo virtual, en lo digital, ¿no? No hay audiencias presenciales prácticamente. Entonces, lo que hizo la Dirección de Consumidor Nacional como autoridad de aplicación de la ley del consumidor, básicamente lo que hizo fue decir,
¿a qué le voy a dar prioridad cuando tengo esos 250.000 casos? ¿No? Y entonces estableció una serie de principios. Dentro de los principios que establece criterios y parámetros, esos criterios y parámetros nos importan porque son el nuevo criterio para estos casos, pero también porque es el órgano rector de consumidor en la Argentina en la esfera nacional. Y entonces esos criterios también es posible, y nosotros creemos que es probable, que irradien, que desborden a la justicia, ¿sí? Que irradien y desborden hacia otros organismos. Entonces, también es importante la norma porque esos parámetros pueden ser tenidos en cuenta por los tribunales, aunque no esté pensada desde ese lugar la norma. Solamente por mencionar algunos de los que para nosotros son un poquito más sensibles o polémicos, ¿no? Para aterrizar el avión, ¿no? Eh, Ya, tenés, por ejemplo, un principio que es el de crédito responsable. Este es polémico, ¿no? Digamos, el de crédito responsable es, vos como proveedor tenés que tener vas a ser evaluado bajo un criterio de debida diligencia profesional respecto de a quién le diste préstamos. Y hasta ahí decís, bueno, ok, sí, pero también tenés que velar por aconsejar y recomendarle a ese cliente o potencial cliente si le conviene o no, y la palabra que usa es conveniencia, le conviene o no tomar ese financiamiento. Entonces ahí, puedes decir, pará, pero yo soy una mutual, soy un banco, soy una tarjeta de crédito, soy una fintech. Tengo que meterme en el bolsillo y habla de necesidades reales, ¿no? Digo, habla de unas cosas, me tengo que meter a hacer una suerte de composición de lugar, ponerme en el lugar del otro y en función de sus intereses, su conveniencia, sus necesidades, ver si le aconsejo o no que tome el financiamiento. Es un estándar que en la Argentina no existió hasta ahora. No, ¿Sí? creo que no existe en ningún lugar del mundo ese estándar. ¿No? No, Ese estándar, me animo a decir, ok, me animo a decir, ese porque, estándar ¿sí? Va más allá del deber de información, ¿no? Hasta ahora era informar. Te pongo, mira, este es el costo financiero total, este es el sistema de amortización, estas son las cuotas. Bueno, ahora pareciera que bajo este nuevo parámetro, eso no es suficiente. El principio, el criterio es el de crédito responsable, que es vos tenés que asesorar al cliente. Esto está en los proyectos de código de consumidor. ¿Sí? O sea, esto no es una novedad. Es decir, la norma salió de una. No, no. Esto es algo que en la doctrina está, es algo que en los proyectos legislativos está, pero bueno, acá lo tenés en una norma de inferior jerarquía como parámetro para la dirección. Este es un ejemplo, por ejemplo, que entiendo por qué lo plantea, porque si vos querés atender el fenómeno del sobreendeudamiento, alguien le tiene que avisar si partís de la base que esa persona no entiende nada en materia financiera. Entonces, ahora, claro, esto que vos estás mencionando, sí, le pega en el talón de Aquiles básicamente a la fintech. sí, claro. Sí, Porque sí. justamente uno de los beneficios de la fintech es esto de acceso rápido y automático a crédito, ¿no es cierto? Totalmente, Y despersonalizado, digamos. totalmente, No nos vemos la cara, no hay ni siquiera un chat de por medio. Es aplico, califico, me entregan el dinero, ¿no? Ahora, totalmente. con todo esto, es como que... ¿Cómo asesorás ahí, Pablo? ¿Qué haces? Exacto, O sea, exacto. ¿no? No, Exacto. bueno, nosotros asesoramos muchas fintech, ¿no? Y entonces cuando vos asesorás fintech te dicen, yo necesito esto, exactamente lo que acabas de decir vos, ¿no? Necesito rápido, ¿viste? Entonces vos le decís, no, pero pongamos estos términos y condiciones, y te dice, sí, pero necesito que tenga 3 líneas. ¿Viste? 20 palabras, y vos decís, no, no llegamos, bueno, pero necesito que tenga 3 líneas. Entonces, cuando vos lo ves con esa dinámica, cualquier idea de asesoramiento, consejo, etcétera, va totalmente en contramano, porque cualquier asesoramiento o consejo requiere tiempo, requiere, Obvio. ¿no? Método, entender quién está del otro lado, etcétera. Después, ni me voy a meter en la cuestión de cómo probás que Además, asesoraste, pero ¿no? escúchame, Ni me voy a meter. la necesidad puede ser desde me quiero dar un gusto hasta tengo que Bueno, pagar una operación, ¿viste? Digamos, la necesidad puede ser algo que va de un lado a otro. totalmente, y la norma te habla de las necesidades, algo así como las necesidades reales, ¿no? Entonces, ahí hay una parte, yo entiendo dónde va la norma y hasta hay un sector que le puede parecer razonable o loable, pero al mismo tiempo te mete en un berenjenal, en una ensalada y decís, pero ¿cómo hago? Digo, a ver, cuando una persona me dice, quiero este financiamiento para, no sé, para hacer una reforma en una habitación de mi casa, Claro,
tal ¿Es cual. una necesidad conveniente para esa persona? Digo, me quiero ir de vacaciones a Mar del Plata. No, no, mire, usted tiene otras prioridades antes de irse a Mar del Plata. Es, es complicado, es Es complicado. complicado. Bueno, esta es la parte polémica, ¿no? Entonces, Sí. decime algo positivo, ¿no? Digo, No, no, ¿cuáles son los aspectos relevantes a que ver, vos? es una norma que está pensada. ¿No? Digo, no, es una norma que tiene 20 páginas, ¿sí? Tiene Ah, 20 páginas. no. Es una norma que está pensada, tiene cabeza puesta, digo, no, no digo que no. Eh, es un fenómeno complejo de regular, no es sencillo de regular, está fuera de discusión. Cuestiones loables, bueno, por lo pronto, digamos, es un fenómeno que, digamos, muchos que han estudiado esto dicen, sí, algún tipo de regulación tenía que tener, ¿sí? Al mismo tiempo, creo que es una norma prudente desde el lugar que se para, que es, yo no estoy planteando la norma, ¿no? Se para en un lugar, yo no estoy planteando toda una regulación de sobreendeudamiento. Lo que estoy diciendo es que como regulador nacional de consumo, esto lo voy a mirar con más detenimiento y de manera prioritaria. El que le quepa el sello, que se lo ponga. ¿Está bien? Entonces, recuerdo, entran 250.000 casos. De esos 250.000, ¿sí? El 30% más o menos son de servicios financieros. O sea, una buena parte de esos casos tienen que ver con, de una u otra manera, con esta temática. Y el regulador te está diciendo, los voy a mirar con más detenimiento. ¿Sí? Otra cuestión, si querés, que depende cómo funcione en la práctica, ¿no? Pero puede ser positiva, es efectivamente hay personas que por ahí requieren algún tipo de asesoramiento ya in situ en el reclamo. Me refiero cuando una vez que hizo el reclamo, que por ahí alguien necesita de su lado aconsejarlo. Y una de las ventajas de los reclamos de consumidores es que no requieren abogado. ¿Sí? Son más rápidos, gratis, etc. Entonces, hay una unidad especializada en sobreendeudamiento en la dirección que tiene la posibilidad de brindar, cuando lo considere, asesoramiento en todo el transcurso del reclamo al consumidor, si a criterio de la dirección considera que puede ser útil. Entonces, es como una suerte de asesoría letrada o asesoría jurídica gratuita por parte del regulador de manera especializada. No sabemos con qué cuerpo de profesionales cuenta la dirección para dar ese servicio, teniendo en cuenta la masividad de los reclamos, ¿no? Estamos hablando de decenas de miles de reclamos. Entonces, Pero acá difícilmente. en estos reclamos que vos mencionás, el consumidor que está planteando, señor, Hay de yo mire, todo. tomé préstamos y ahora no puedo pagarlos porque me sobreendeudé. Bueno, muchos de esos casos son así, ¿eh? Muchos de esos Claro, claro. casos son, mire, me están reclamando, tengo un estudio de cobranza, me reclama una deuda de la tarjeta de crédito, pedí un préstamo y lo dejé de pagar y me están llamando a casa. Entonces, lo que vos ves es, en algunos casos, gente que no sabe qué hacer. ¿Sí? Entonces, te genera un reclamo de consumidor que muchas veces el reclamo de consumidor es una excusa, el vehículo, ¿no? Para tratar de generar un ámbito de discusión para poder llegar a un plan de pagos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, esto desde hace muchos años lo vemos en la práctica, pero en los últimos años se incrementó, ¿no? Uso la vía de consumidor para generar el ámbito de tener los interlocutores necesarios para poder ponerme de acuerdo. El problema es que de vuelta, esto no es un concurso Pero crédito, ¿no? Entonces, qué, te qué juntaste un ex- día con una entidad, otro día con la tarjeta, otro día con la mutual y bueno, igual puede fallar también. sí, sí, sí. Pero bueno, qué extraño me resulta, la verdad, me extraño, me resulta extraño, más allá del debate doctrinario que se pueda presentar en torno a esta figura, ¿no? Sí, sí. Porque Sí, lo cierto es que esto vos lo resolvés, a mi modo de ver, ¿no? Con este scoring que vos mencionabas, donde justamente si vos te empezás a atrasar con los pagos, te baja el score. Si vos sacás más de dos tarjetas, te empieza a bajar el score. Si vos ujú, consultás por un préstamo, te baja el score. Vos fijate hasta dónde llega. Es decir, si claro, vos te metés en una plataforma de un banco, ¿no es cierto? Y consultás por un préstamo. Si haces una consulta, no te pasa nada. Ahora, si hiciste 10 consultas, te baja el score. claro. ¿Entendés? Entonces, Sí, la verdad que me parece que la solución a esta figura del sobreendeudamiento lo podés encontrar anticipándote con un sistema que informe al público en general cuál es tu situación, ¿entendés? totalmente. Si vos estás Sí, sí. permanentemente, si vos estás permanentemente pagando el mínimo de la tarjeta,
que baja el score. Y depende lo que vos hagas, el score te baja más o te baja menos, ¿entendés? Y Totalmente. me parece que esta es la manera de resolverlo. Sí, no, Eh, no hay un sistema unificado claro, y así aceitado en la Argentina, ¿no? eso No, lo lo que tenés extraño, son experiencias de eso lo cada extraño. entidad, de cada empresa, que, ojo, muchos lo tienen tercerizado, Pablo. Entonces, de manera privada hay algunas empresas que dan este servicio, pero Sí, 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 nuevamente, esa inteligencia siempre termina siendo muy in-house. exactamente. Y para ir terminando esta tan interesante charla, Matías, vos como hombre de la práctica, y como bien decías que asesorás a empresas en este sentido, ¿cuál es tu sugerencia o cuál es tu recomendación a partir de estos nuevos criterios? Mira, te lo ato a una cuestión que la vimos hace un tiempito cuando dimos una charla con vos, ¿te acordás? Que fue el tema de los nuevos topes de las multas. El regulador te está diciendo, esto lo voy a virar más y acaba de actualizar, hoy la multa máxima creo que ya llegó cerca de los 500 millones de pesos. Entonces, y ya están poniendo multa de 60, 80 millones de pesos. Entonces, primero, prevención y prudencia, ¿no? Digo, esto hay que atenderlo porque si vos sos una fintech, una mutual, una tarjeta de crédito, un banco, etcétera, este tema es un tema que te convoca. Entonces, ¿qué tenés que ver? Y la norma trae cuestiones vinculadas a tasas de interés, prácticas comerciales prohibidas, cláusulas abusivas, ¿no? Digo, etcétera. Entonces, lo que tenés que hacer es alguna suerte de revisión introspectiva, ¿no? De qué tenías hasta hoy, ver si estás bien o si tenés algún flanco expuesto, ¿no? Y tratar de mitigar ese riesgo. Porque hay que ver cómo, esta norma es muy reciente, ¿no? Desde el viernes de la semana pasada, pero hay que ver cómo se implementa y con qué poder sancionatorio efectiviza el regulador frente a algo que te dijo, para nosotros esto es prioritario, ¿no? Entonces, eh, hay una cuestión de revisión interna, una cuestión de prevención, ¿sí? Constatar procesos, constatar que efectivamente se está dando la información, ¿no? Que se tiene que dar en materia de servicios financieros, que siempre es sensible, tasa de interés, FT, etcétera, etcétera, que esté bien calculado todo eso, que esté bien informado, que puedas probar que todo eso está informado, ¿no? Y después, si querés, en un segundo orden de preocupación o de riesgo que tenés que tener en radar es el eterno fenómeno de las acciones de clase. Esto es un elemento más, ¿sí? Que puede redundar en posibles acciones de clase en el futuro. ¿Por qué? Porque hay reclamos individuales que llegan al regulador, el regulador puede llegar a sancionar y eso puede ser extrapolado o usado por una asociación de consumidores para reclamar colectivamente, ¿no? Entonces, tenés ahí un trabajo para hacer que es revisar tus prácticas, tus procesos, etcétera, bajo esta nueva norma, insisto, no porque esta nueva norma sea una regulación integral de sobreendeudamiento, pero sí creemos que tiene la potencialidad de irradiar o desbordar hacia otros estamentos, por ejemplo la justicia, y no nos extrañaría que el día de mañana un juez cite, aunque más no sea por analogía, y diga, mire, el regulador de consumidor nacional tiene este parámetro, Bien. ¿no? Entonces, es un tema para mirarlo con esos ojos también. Luces amarillas o luces rojas, depende cómo queramos verlo. Matías, Exactamente. gracias por esta charla. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido este momento para ilustrarnos un poquito sobre esto de sobreendeudamiento del consumidor. Nos vemos en un próximo Legal News. Gracias, Matías. Gracias a vos, Pablo. Un abrazo.